Saludos, buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, cobertura mundial a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana. El mundo amanece y recibe una nueva semana con temas kilométricos que no solamente abordarían la crisis haitiana, sino también los aranceles, la guerra comercial, intentos de un diálogo para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, pero son los temas comunes y yo prefiero, con mi metodología periodística, hacer este programa al revés, sin dejar de tocar ningún tema de actualidad. Dos noticias que realmente motivan preocupación es precisamente fuera de los aranceles, fuera de la reunión del presidente con 3 expresidentes, fuera de lo de China y Estados Unidos respecto a la guerra de aranceles, yo quisiera comenzar diciendo que la República Dominicana debe bailar con la eliminación de un arancel de un 10% fijado por Estados Unidos a la República Dominicana, que exporta mayoritariamente como principal socio comercial sus productos a los Estados Unidos. El presidente Luis Abinader ha sostenido 2 encuentros fundamentales con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Hay una parte que se conoce de lo tratado y es lo revelado a la prensa de la confiabilidad de República Dominicana como aliado fundamental en el Caribe de Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2005 se suscribió un acuerdo de libre comercio que regula el intercambio comercial con los Estados Unidos. Y uno pregunta si precisamente el Tratado de Libre Comercio favorece a Estados Unidos y a la República Dominicana con el tema de eliminación de aranceles. ¿Por qué entonces se habla de arancel entre Estados Unidos aplicándolo con un 10% a la República Dominicana? Lo que motivó no solamente la presencia de 3 ministros dominicanos en Washington, reunidos con un alto funcionario del gobierno norteamericano, sino también un pronunciamiento del presidente Abinader sobre la necesidad de eliminar ese arancel que encarecería los productos dominicanos en los Estados Unidos, pero que pudiera afectar la competitividad de las exportaciones de la República Dominicana. Jurídicamente sería interesante analizar en este momento que se habla tanto de aranceles
y de guerra comercial, analizar jurídicamente en un gran evento en el país los compromisos para recordarle a las nuevas autoridades de Estados Unidos, para refrescar la historia económica del país, para que las nuevas generaciones conozcan aquí en el país lo que se ha pactado con Estados Unidos en el 2005, que le permite a Estados Unidos una serie de facilidades y a la República Dominicana en materia comercial con ese TLC firmado en la administración del expresidente Hipólito Mejía Domínguez y que entró en vigencia en el 2005. Hoy, Estados Unidos y China anuncian un pacto que revertirá la guerra comercial y es justo que se produzca esa situación por el impacto negativo que ha tenido el tema de los aranceles en la economía norteamericana y además con una guerra que motivó una respuesta rápida de los chinos al arancel anunciado por el presidente Donald Trump. Un titular habla de un pacto que revertirá la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero hay otro medio que habla de una tregua comercial y de la reducción de los aranceles. Pero de todas maneras, el tema arancel, luego de lo ocurrido con las bolsas de valores en los Estados Unidos, luego de los pronósticos de recesión en la economía norteamericana, es un tema fundamental y confirma que el presidente Donald Trump siempre lanza temas que luego, en el caso de los aranceles, terminan en la negociación con China y otros países. Hay que darle paz a la economía mundial. No hay dudas de que Estados Unidos quiere recibir altas sumas de dinero para fortalecer su economía, pero hay que tener cuidado también debilitando las otras economías, debilitando el comercio internacional. Y el mundo no solamente necesita revertir la guerra comercial mundial, necesitamos resolver lo de Hamás e Israel. Necesitamos resolver la guerra de Ucrania y Rusia. Ahora Putin y Zelensky están dispuestos a reunirse. Putin hablaba en el fin de semana de que está en disposición de ampliar el cese al fuego y Zelensky dispuesto a reunirse con Putin si hay cese al fuego. El Papa León XIV ha venido en las últimas horas ampliando sus consideraciones sobre la necesidad de parar las guerras en el mundo y ese efecto de comenzar a ponerle cese final a la guerra de aranceles conjuntamente con el cese de las guerras que se llevan a cabo en el mundo y otros conflictos que hay
con otras naciones, sería un buen punto de partida para el relanzamiento económico del mundo. Inclusive reestudiar los controles excesivos en los aeropuertos para la circulación de las personas, el tema de las redadas contra extranjeros indocumentados, el pánico laboral que hay en Puerto Rico, donde detuvieron dominicanos que estaban trabajando en la industria de la construcción, y ahora Haití le mete un pelo al sancocho con la entrada en vigencia de una medida que prohíbe el ingreso de mercancías desde República Dominicana por la frontera por la vía terrestre. Y yo le quiero preguntar a los haitianos si van a seguir con la práctica criminal de quitarle la práctica criminal de despojar a los haitianos que cruzan a territorio dominicano a comprar los alimentos para poder subsistir en un país donde las pandillas aumentan su incidencia y ni siquiera quieren dejarle pasar una libra de salami, de arroz, de arenque, de productos que compran para la alimentación familiar. Haití tiene un grave problema y el odio hacia los dominicanos incide bastante en esas políticas frecuentes de obstaculizar el comercio entre República Dominicana y Haití. Y hay que pensar en intereses haitianos con mucho poder que quieren desplazar muchas de las exportaciones de la República Dominicana con los obstáculos al comercio. Si hay un país que ha contribuido y que ha sufrido en carne propia los ataques de los haitianos, es la República Dominicana, que se ha dejado construir con una indiferencia al final que genera críticas por parte de Hablando la Verdad con lo ocurrido, esa indiferencia con el canal ilegal que construyeron los haitianos y que desde un principio se convirtió en un bla, bla, bla. No importa el efecto que tenga respecto al desvío de aguas dominicanas y además porque se viola un tratado de 1929. Señores, necesitamos paz para los dominicanos de la diáspora en el exterior. Muchos no salen por temor a ser desconsiderados, esposados, deportados. ¿Y por qué no se habla ya en Estados Unidos de un plan de regularización de esa mano de obra dominicana indocumentada en Estados Unidos que le ha aportado mucho al Producto Bruto Interno de la economía norteamericana, de la economía en Puerto Rico? Ya hay personas a las cuales le han nacido hijos en Estados Unidos y hay que buscar una salida para evitar ese pánico que hay en Estados Unidos y Puerto Rico
con dominicanos que necesitan una regularización. Una regularización con el final de la guerra de aranceles, el final de las guerras Ucrania, Rusia, lo que ocurre entre Israel y el tema de la franja de Gaza. Hay que buscarle salida porque el mundo tiene hoy nuevos problemas que enfrentar. Y quiero resaltar el activismo de paz del Papa León XIV, que está siendo definido por trabajos periodísticos en la prensa nacional e internacional como una voz de paz. Pero no solamente deben abordar los temas de las guerras. Yo creo que hay problemas mundiales con la minería salvaje, el capitalismo salvaje, la pésima distribución de la riqueza, el alto costo de la vida, la violación y el acoso sexual a nivel mundial, el rechazo mundial al trabajo infantil, a la violación sexual de niños especiales y tantos casos como el tema de la falta de agua en muchos países, la amenaza de la deforestación mundial, los canales de riego, ríos repletos de plásticos, de basura, los desmontes forestales, el tema de los terremotos y la respuesta de los gobiernos en el mundo, el tema del cambio de la economía mundial y sus efectos después del COVID. Hasta el momento, el impacto de la pandemia del COVID desde marzo de 2020 hasta la fecha en las monedas de las diferentes naciones. El tema del dólar en la economía mundial. La voz sobre los migrantes, El Papa tiene en el tema del migrante una posición importante, pero también hay que abordar temas como las protestas en París contra la islamofobia. Cada país tiene demasiados temas. El tema de los apagones generales, la crisis eléctrica en Puerto Rico, apagones en Cuba, el apagón general en España y otros países de Europa, que por cierto, España en el fin de semana fue escenario de protestas reclamando la renuncia del presidente de ese país. Y lo de España, a propósito de la solicitud de renuncia al presidente de España, es un aviso a los mandatarios de muchos países que son diferentes cuando están en el poder, con el látigo del golpeo
a los derechos de la gente, a los derechos del pueblo, a lo que ofrecen en las campañas electorales. La gente se cansa de los abusos de los gobiernos, sale a las calles a protestar y a veces las ínfulas del poder llevan a muchos mandatarios a desconectarse de los pueblos que lo llevaron al poder, porque promueven proyectos de leyes violadores de derechos ciudadanos, proyectos de leyes inconstitucionales, pero además se ponen a adoptar medidas contrarias a lo que le ofrecen al electorado. El clima de gobernabilidad en el mundo se complica y yo quiero abordar el clima de gobernabilidad en la República Dominicana, donde nos impusieron el incremento gratis de los partos de las haitianas en los últimos 10 años, incrementándose y pagados con fondos del sufrido contribuyente dominicano. Pero aquí acaban de aumentar el precio del botellón de agua a 115 pesos. Hay problemas de suministro de agua que provoca restricción por la falta de lluvias en las presas del suroeste del país. Y entonces, si restringimos el suministro del agua, haciendo oraciones para que llueva en la zona de las presas de Valdesia y del río Jaina y de los otros afluentes que le suplen agua al Gran Santo Domingo. Oraciones para que llueva, porque hoy, de manera correcta, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo está anunciando la restricción por la situación de emergencia que hay con el agua en las presas, bajando el nivel de las presas de donde proviene el agua del acueducto de Santo Domingo. Pero hacemos muy poco con la planificación para la distribución del agua, porque da vergüenza que este medio de comunicación, donde se encuentra Su Mundo TV en el sector de Arroyo Hondo, en la calle Mejía y Cotes 85, el agua no llega y hay que estar enriqueciendo a los camiones que tienen un lucrativo negocio por el deficiente suministro de agua potable. Pero no atendemos la emergencia de los ríos Osama y Isabela y otros afluentes que le suman agua para los capitaleños. Y yo quiero preguntar hoy, y es que vamos a dejar desaparecer este hermoso país, que es el país que adoramos, cuando no se atiende a los ríos. Se han hecho de la vista gorda con el daño de la extracción de la arena y el saqueo al río Jaina. Y ahí viene agua.
y ahí en Mano Guayabo hay una gran instalación de la CAS, pero el río Jaina se lo han comido, como se han comido el río Nizao, allá en Baní, y no le hacen caso con la extracción a lo que dijo el obispo, lo que dijo un obispo sobre el saqueo del río Nizao, y a la rueda de prensa y denuncia de los montecristeños sobre el saqueo a la arena en recursos naturales allá en Montecristi. Pero tampoco han hecho nada con el desmonte en la playa, en la zona costera de Buen Hombre, y la deforestación, lo que hace disminuir la cantidad de agua disponible para los dominicanos. Ha llovido y hay una emergencia declarada en Gaspar Hernández y otros puntos de la provincia Espaillat por los daños de las lluvias, pero no está lloviendo en el suroeste del país, y el Gran Santo Domingo tiene una amenaza creciente de recibir menos agua por la situación. Yo creo que así como veo los titulares que dominan de la reunión de Abinader con los expresidentes en el MIDE, yo creo y vuelvo a insistir en que el señor presidente debe reelaborar su agenda diaria, producción de agua, crisis en las presas, plan de emergencia del agua. Ya se acerca la temporada ciclónica. El paro de Villa Altagracia por el alza en el peaje. El botellón de agua a 115 pesos. ¿Y qué es lo que vamos a tomar en este país? ¿Qué es lo que vamos a tomar en este país? Vamos a tomar agua de las cloacas, porque ya está insoportable el precio del agua, que lo están llevando al cielo. Y a propósito del agua, señor presidente, yo quiero que usted incluya en su agenda que se le diga al país, después de esa inversión en una planta de tratamiento por la Jacobo Masluta, que se le diga al país si eso está funcionando, qué está pasando con esa planta de tratamiento, y además que se le diga al país si es verdad que terrenos del Estado al lado de esa planta de tratamiento han sido ocupados por particulares a los cuales habría que desalojar inmediatamente, porque esa planta necesita de esos terrenos. Yo creo que realmente, más allá de la situación de Haití, de los expresidentes, que reitero, ahora hay dos que no quieren reuniones en el Palacio, después que se reunieron con todo el mundo en el Palacio, pero el presidente Abinader se montó en el carro de la complacencia y complació a dos expresidentes que no quieren reuniones en el Palacio, pero sí quieren retornar para dirigir el país, uno como candidato presidencial y el otro promoviendo el retorno de su partido. Señor presidente, el otro punto que le quiero abordar, fuera de lo de Haití y de la reunión del MIDE, es que ya a nivel de los periodistas se está hablando de marchas al Palacio Nacional por los atropellos a la prensa dominicana.
Ahí salió una información de que ayer en Moca no querían ni siquiera que grabaran la imagen donde estaba el presidente. Eso está en las redes sociales y lo publican, y hoy veo que el CDP en el distrito y una organización periodística ya comienzan a promover el rechazo a lo que está pasando con la prensa, lo que no le luce a ningún gobierno, ni del PRD ni del PRM, como tampoco le luce al gobierno del PRM cerrar el Instituto Agrario Dominicano. Ya cerraron el CEA, ya cerraron la CDE, y de la CDE tenemos, era de que para ahorrar recursos, tenemos un Ministerio de Energía y Minas, tenemos la Superintendencia de Electricidad, tenemos 3 EDES, tenemos la Comisión Nacional de Energía, tenemos el área de transmisión con un organismo que funciona aparte, tenemos también la EGI, que es una especie de la empresa hidroeléctrica del Estado, y tenemos 8,000 cosas. ¿Cómo vamos a cerrar, señor presidente, precisamente uno de los organismos vinculados a la seguridad alimentaria para fusionarlo con agricultura, una dependencia cuyo papel está siendo cuestionado por amplios sectores del país, porque no tiene ni siquiera extensión agropecuaria para los productores de la República? No cometa ese error, presidente Abinader, de que se siga maltratando la prensa. No cometa el error de cerrar el Instituto Agrario Dominicano. Se están removiendo los restos del presidente agricultor Antonio Guzmán, los restos de Joaquín Balaguer, impulsor de reforma agraria y de la fortaleza del Instituto Agrario Dominicano. Se están removiendo los restos de José Francisco Peña Gómez, que nació en una comunidad rural de una provincia en la cual el Instituto Agrario Dominicano tiene alta incidencia. Señor presidente, y con esto me voy al cambio, el Instituto Agrario Dominicano incide en este país hasta en la producción de pimienta, y es una pena que usted esté siendo mal asesorado por gente que no sabe ni conoce realmente la importancia de muchos organismos, incluyendo uno de artesanía que usted cerró. Vamos al cambio, retornamos en breve, pero preguntando, ¿y quién es el autor del gran disparate de fusionar el Ministerio de Educación Superior con roles diferentes al Ministerio de Educación? Vamos al cambio, señor director. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Señores, vamos, luego de dar a conocer la presencia de Su Mundo a través de los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 67 del Telecable Central, canal 46 de Wintelecom, 647 del Faire TV Stick, también en más de 190 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat
para todo el mundo, también a través de las plataformas digitales disponibles, Su Mundo TV, Su Mundo Televisión. También el periódico Primicias trae nuestros temas inéditos, las megas ediciones, las ediciones impresas, el periódico digital de Primicias. Señores, antes de pasar con la importancia de la reunión del presidente Abinader con 3 exmandatarios, queremos expresar las condolencias a los familiares de doña Mari Pérez de Marrancini, una mujer que en vida dio cátedras de solidaridad, fundando la Asociación Dominicana de Rehabilitación, con grandes servicios a la colectividad nacional a través del Centro de Rehabilitación. Un abrazo a los familiares de doña Mari Pérez de Marrancini, a Celso Juan y a todos los queridos amigos, parientes, Celso hijo de doña Mari, Celso Juan hijo de Celso, la abuela de Celso Juan, precisamente doña Mari Pérez de Marrancini, cuyo ejemplo debe motivar a otras damas en la sociedad dominicana para entrar a ese ejército de damas solidarias que necesita el país. Anoche yo estaba hablando de las cualidades que tenemos en muchas áreas en nuestro país y la tenemos en la lucha contra el cáncer, en la historia de doña Mari Pérez de Marrancini, pero también con otras figuras nacionales que han aprendido el servicio en una sociedad que lo necesita mucho. Vamos a imitar el legado de doña Mari Pérez de Marrancini. En otro orden, no hay dudas de que el presidente Luis Rodolfo Abinader le ofrecerá a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina informaciones privilegiadas, sensibles sobre lo que está pasando con la crisis haitiana, que no es solamente de tráfico ilegal de migrantes, sino de un conjunto de amenazas que realmente inciden en la República Dominicana. No se puede pasar por alto la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de enfrentar a quienes económicamente están supliendo capitales a las pandillas haitianas como armas, tratando de usar a la República Dominicana y otros puntos para el tráfico de armas hacia Haití. Ese tema queda confirmado también cuando se robaron en este país 900,000 municiones de la policía y muchas de esas municiones fueron a parar a Haití. De ese expediente se habla muy poco en estos días, pero para que ustedes tengan una idea de lo que es la crisis haitiana, el gobierno
dominicano, por el desarrollo tecnológico de los drones, tiene, y eso fue anunciado hace un tiempo, tiene los drones en tiempo real en la zona fronteriza. Y de seguro que el Estado Dominicano, que tiene el C5I, que es un centro de computadoras, de información, de inteligencia muy moderno, que tienen las Fuerzas Armadas ahí en el MIDE, pues de seguro recibe mucha información privilegiada, como también información privilegiada del J2, que es la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del MIDE, como reciben información a través de otras agencias de inteligencia del Estado. Recientemente, el canciller habló del trayecto de los pandilleros haitianos hacia una mayor cercanía en la frontera. Pero ya los haitianos, en otro momento, cuando estaba encendido a principio el tema de la construcción del canal ilegal que construyeron, pues no abandonaban la frontera de manera amenazante, y de manera amenazante también en un momento estaban destruyendo parte de la verja que ha venido construyendo el gobierno dominicano en la frontera con Haití. El tema haitiano no es solamente de todo lo que estamos abordando. Mencionábamos ahorita el drama de las familias haitianas que para comer tienen que ir a los mercados binacionales en Dajabón, el mercado de Elías Piña, tratando de ir a comprar ahí en Jibaní, que está muy cerca de Puerto Príncipe, pero es un tema que involucra también el comercio haitiano, las amenazas de las estaciones radiales de Haití que interfieren emisoras y medios de comunicación en la frontera, el carbón, la deforestación, la pesca ilegal, el contrabando de drogas, de cigarrillos, de clerén. Señores, eso es más complicado de lo que la gente se imagina, aparte de la corrupción en la frontera con el tema de los migrantes haitianos. No ha importado el reforzamiento militar muy bien atendido por el ministro de Defensa Fernández Onofre, del comandante general del Ejército, el mayor general Camino Pérez, que están encima del tema haitiano. Pero eso ha obligado al uso de más recursos del Estado, con un patrullaje que frecuentemente está deteniendo vehículos que deberían ser decomisados por siempre por el delito de alta traición, aprovechando la miseria de los haitianos para un negocio muy lucrativo. El tema de Haití, el doctor Balaguer, Antonio Guzmán y el doctor Jorge Blanco lo manejaron con el estricto control de la cuota de haitianos que necesitaba la industria azucarera, hoy camino hacia una mayor tecnificación. Hicimos un programa este fin de semana aquí en Coloquio, en Su Mundo TV, domingo de 7 a 8 de la noche, donde abordamos el tema de la tecnificación y modernización de la industria azucarera dominicana para depender de menos manos de obra. Y hay equipos que están ya cortando
la caña, pero tiene obstáculos cuando hay zonas montañosas, o sea, zonas que no son factibles para la operación de esas máquinas. También se tienen equipos recolectores de esa caña que lo llevan a los vagones que utilizan los centrales azucareros y también para el uso de ferrocarriles cañeros para llevar la caña del campo al central azucarero. Yo creo que el tema haitiano también es un tema de seguridad nacional, con la invasión pacífica de los haitianos en el país, y es un temita muy complicado. Vamos a ver lo que traerá esa reunión. Ya el expresidente Leonel Fernández conoció en Haití el intento de atentado cuando fue en una ocasión al Palacio Presidencial en Haití. De todas maneras, es muy bueno que el presidente y los expresidentes ocasionalmente aborden el tema gobernabilidad del país, crisis, porque fortalece la democracia dominicana. En otro orden, vamos a abordar en los minutos finales el impacto de los fraudes con el uso de tarjetas de crédito, tarjetas bancarias y cuentas bancarias que en el año 2024, solo por ese renglón, provocaron pérdidas por 722 millones de pesos, es decir, el 43% de las pérdidas reportadas por canales de distribución. En Unicentro Plaza hay una unidad que tiene la Superintendencia de Bancos pro usuario, que es una de las decisiones más correctas que se ha adoptado en la historia económica del país para atender los reclamos de los usuarios del sistema financiero dominicano, que son protagonistas de los 3.8 billones de pesos, oigan bien, 3.8 billones de pesos de activos que tiene el sistema bancario nacional. Y hay que decir que entre el sistema bancario y el sistema financiero en general han venido creciendo. Creció la banca un 10% en el primer trimestre del año, y eso se debe a la lealtad de esos dominicanos y empresas que confían precisamente en el sector financiero. Ese organismo que tiene la Superintendencia de Bancos protege a los clientes de nuestra banca, del sistema financiero en general. Si usted es víctima de un fraude en su contra, en el sector, fraudes externos me refiero, en el sector financiero, usted vaya a hacer un reclamo a pro usuario ahí en Unicentro Plaza, donde hay un equipo de personas formadas para atender a los clientes que hagan reclamos. En otro orden, las autoridades hicieron un fuerte operativo en Atomayor, buscando a los integrantes de lo que definen como una peligrosa banda
una peligrosa estructura criminal vinculada con armas de fuego, al narcotráfico, al sicariato y otros delitos. Está fuerte eso de sicariato y otros delitos. Aquí hemos recibido en el país, en otro orden, a 3 cancilleres, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Rusia la semana pasada, y aquí está el de Kenia para firmar un acuerdo con el país para dar apoyo a los policías que participan en la misión de pacificar Haití. A los que deben multas de tránsito, la Procuraduría crea una unidad y están hablando del endurecimiento para que la gente pague las multas. Hay un temita ahí de una ocasión cuando aquí se denunció la colocación de miles de multas falsas a ciudadanos, que muchos de los cuales ni siquiera manejan, y ese caso se quedó sin sanción. Hay que decir que los haitianos dicen que peligran, los haitianos enfermos que peligran con su salud en el país. Por eso es un problema que deben ir a resolverlo en su país. Señores, una práctica antidemocrática. Hay un legislador que quiere que eliminen las candidaturas independientes. Parece que le hace daño al partidismo político tradicional. Pero aquí se puede postular, señor legislador, autor de ese proyecto que busca eliminar las candidaturas independientes. Pero aquí todo el mundo sabe que todo el mundo tiene derecho a aspirar. Entonces no seamos más necios de la cuenta, porque ya estamos pasando a lo ridículo. Ahorre agua, siga los mensajes de la CAS por la sequía. Y a propósito de sequía, en la Luperón, allá con la avenida de la Salud, ahí hay unos lavaderos, al igual que de vehículos con agua potable, y en otros puntos, en la Castellana y muchísimos sitios, usando agua potable en ocasiones para lavar vehículos. La CAS debería tomar medidas con ese uso irracional del agua potable. Para los que viven violando linderos en construcciones, los que viven haciendo disparates con remodelaciones de obras, con el uso de maestros de construcción, sin la utilización de arquitectos y de profesionales autorizados, ahí acaban de paralizar la construcción de un edificio en el sector El Millón que provocó un orificio a una pared a otra propiedad colindante. Hasta el CODIA fue víctima ahí en el local central de una situación que se le presentó por una construcción vecina. Y yo concluyo solicitando una mayor vigilancia, supervisión de la autoridad municipal para ponerle fin a abusos que cometen también muchos compradores de viviendas que se creen que tienen licencia para violar linderos, para poner verjas por encima de lo racional. Y en la calle Lorenzo Despradel,
Lo último que ha hecho una familia china es que en un techo de una segunda planta le colocó 2 tinacos en el mismo centro de esa construcción, en un país en el cual se debate la carga que deben tener y no tener los techos encima para evitar cualquier tragedia. Ustedes saben lo que pesan 2 tinacos llenos de agua. El ayuntamiento debe investigar eso y no permitirlo, como tampoco permitir la violación de los linderos y también de malas construcciones violatorias a normas en zonas del Gran Santo Domingo. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.